El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado. Este continuo permanecer en el juicio crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces, vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte, después actúe. Cualquiera de las cosas que contenga en el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su mejor amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado, disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder del ahora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor pasado, que ya estaba allá, y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativo que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad visible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente en el 90% del tiempo, en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o con situaciones ligadas o pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales, y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado, cuando esté listo para despertar de su etapa latente, e incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por cualquier cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos de dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruosos, malignos y destructivos, verdaderos demonios, y algunos violentos físicamente, mucho más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y las acciones se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio o a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo, en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad que en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad del drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en el que se despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor
quiere sobrevivir simplemente como cualquiera otra entidad existente y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces, puede levantarse y dominarlo usted. Volverse usted. Vivir a través de usted. Necesita obtener su aliento a través de usted. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía. Cualquier cosa que cree más dolor de alguna forma, rabia, destructiva, odio, tristeza, drama, emocional, violencia o incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentran indigestible. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrimiento o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará vehementemente que no quiere sufrir. Pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería por querer más dolor. Es demencia y nadie está demente conscientemente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de su conciencia. Tiene miedo de lo que van a descubrir. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruoso peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento en las últimas es una ilusión y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? Lo libera de esto de él. De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es. En el momento en que lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta. La llamo presencia. Ahora usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo ya aparentando ser usted y ya no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder de la hora. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia lo crea, la conciencia lo transmuta en él mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz en ello mismo. Así que como usted no puede luchar contra la oscuridad,
no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflictos interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital, atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se han puesto en funcionamiento a sí mismo y se han convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Para incluso las fuerzas destructores de la vida son energía vital. Cuando usted empieza a dejar de identificarse y se convierte en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo esté energizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puedo producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanecerán presentes y conscientes. Sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, éste no podrá controlar sus pensamientos. En el momento en que sus pensamientos estén alineados con el campo de la energía del cuerpo del dolor, usted estará identificando con él y alimentándolo de nuevo con su pensamiento. Por ejemplo, si la ira es la vibración de la energía que predomina en la mente del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, siempre dolor bajo ella. O cuando lo invade el humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida, su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque, inconscientemente. En la forma que usa la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúan el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia. Por consiguiente, arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia. La transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia, la ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces no es crear más dolor. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está ahí. Piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en un pensamiento. No juzgue o analice. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente no solo del dolor emocional, sino también del que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia esencia, presencia consciente. Vea entonces lo que ocurre.
En muchas mujeres, el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y la razón por la que ocurre con más detalle después. Ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para practicar espiritualmente poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor pasado. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizás a alguien algún día que sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Una vez que usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior y lo comprende, al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta de transformación. Esto lo busca negarle y no puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. En este caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferiría permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observe su apego al dolor. Esté muy alerta y observe el placer particular que se deriva de los desdichados. Observe la compulsión al hablar al respecto o pensar de él. La resistencia cesará cuando usted lo haga consciente. Entonces, podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer eso, nadie puede hacerlo por usted, pero si usted es suficientemente afortunado para encontrar personas que son intensamente conscientes, sí puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia. Tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz será rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha ascendido es puesto junto con otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego, tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir con la función y si han ido más allá del nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabaja para usted. El origen del miedo. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable. Si yo no temiera al fuego, ¿podría poner la mano en él y quemarme? La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un minuto de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con un fuego o con la violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un
retirarse instintivo de peligro, pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y en el ahora, mientras su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad, y si usted está identificando con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida, como le he enseñado antes. Por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro, y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso del ego exteriormente, que aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que las emociones es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? ¿El falso ser elaborado por la mente? Peligroso, estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera ese mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas: miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte siempre se ha vuelto a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte ha afectado a todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algunos aparenten tan trivial y normal como lo necesitan compulsiva de tener la razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado. Se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que, como el ego no puede estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto inmunerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificar su mente, que tenga o no tenga razón y no influye en su sentido de usted mismo para nada, así que las necesidades forzosamente compulsivas y profundamente inconscientes de tener la razón, que es una forma de violencia y que no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o piensa, pero no habrá agresividad y actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se desviará entonces en un lugar más auténtico y más profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? ¿Una identidad ilusoria? ¿Una imagen de su mente? ¿Una entidad ficticia? Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, usted dejará de identificarse con él. Bajo la luz de su constancia, el patrón inconsistente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y juegos de poder, que son tan corrosivos para las relaciones.
El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y por tanto desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo, que arraiga en el ser, tendrá el miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño. Así que usted puede asumir prácticamente todos los que ustedes conozcan o se encuentren, vivan en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen consciente de él solo cuando adquiere una de las formas más agudas. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egoísta es una sensación profunda arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras es inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el seguimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan para perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzas todas estas, descubren por pronto el vacío que todavía hay, que no tienen fondo. Entonces, están realmente en problemas porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egoísta está gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizando, excepto por breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acababa de ser cumplido, puesto que el ego es un sentido de sí mismos derivados y necesita identificarse con cosas externas. Necesita ser definido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posiciones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionales, racionales, religiosas y otros carácter colectivo, y ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador? ¿O es un alivio saberlo? Todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentre todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte.